Estaba leyendo la oración de Jonás. La mayoría debe conocer la historia, y el que no conoce la historia de Jonás, lea algo muy cortito. Enviado por Dios a hacer una tarea que le había mandado a hacer a Nínive, Jonás rebelde no quería hacerlo y hizo tanto y tan negativo estaba que hasta hubo problemas en el barco, lo tiraron al agua porque ese era nefasto y negativo para los que viajaban. Al final Dios está en todo, que es inconmensurable. Hizo que un pez lo tome en la boca. ¿Se acuerdan de todo eso ustedes? ¿Cuántos no conocen la historia de Jonás? Hay muchos que no la han leído. Hay pocas manos, ¿verdad? No la leyeron la historia. Ahí hay una, a que no la leíste. Los que no la leyeron, hay poquito, la mayoría la leyeron. Entonces, bueno, les aconsejo que lo lean porque es muy lindo, es muy bueno. Habla de la rebelión de la persona. Pero al final el Señor en su misericordia lo hace que el pez lo vomite y salga y al final él tenga que cumplir. Yo estaba mirando todas esas cosas, pero le digo la verdad, lo estaba leyendo con un poco de queja, ¿no? Porque si no sería un hipócrita. Yo estaba leyendo como diciendo, bueno, porque yo no quiero determinadas cosas. Y cuando llega esta palabra me levanta. Ahora, como luego seguí leyendo Miqueas, Miqueas trata justamente, si ustedes, también es muy corto porque tiene 600 capítulos, de Miqueas, ven que Dios habla por Miqueas y le habla al pueblo, también le está hablando, y demuestra que hay un reinado que es universal de Dios, que le habla que Él es la libertad, es la luz para el pueblo, o sea que confíen en Él. Está hablando sobre ese tema y yo tomé unos versículos finales que no los saqué de contexto, pero que me hizo mucho bien, sobre todo porque hoy hemos escuchado en nuestras alabanzas y también Tomás nos estaba hablando que el Señor era inconmensurable. Y estas palabras de Miqueas tienen una gran relación con él. Para todos los que de repente estamos pensando qué es lo que Dios hace con nosotros, qué es lo que quiere de nosotros, cómo es Él, es interesante. Acá en Miqueas, versículo 18 del último capítulo, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. A veces el enemigo nos dice que el Señor no nos va a perdonar. A veces Él se ocupa de hacernos flaquear, de desistir, de pedirle a Dios, de buscarlo. Pero siempre el Señor se ocupa de decir, no, un momento. Me acuerdo de Heraldo que nos decía, hay que caminar una millita más, hay que hacer una milla más. El Señor siempre hace un paso más, porque Él está delante de nosotros, Él conoce el final. Como Él conoce el final, Él está siempre para eso. Y dice en el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo quedé pensando, ¿por qué lo va a hacer el Señor eso? Si nosotros sabemos que no somos merecedores de todo eso. ¿Cuál es la razón por la cual lo hace? Lo importante es que Él me está anunciando y nos hace saber a nosotros, y es buenísimo, pero buenísimo saber que Dios es todopoderoso y que olvida nuestros pecados, que son confesados. Es bueno agregar esta palabra porque
El Señor no puede perdonar pecados no confesados. Él necesita que nosotros nos pongamos a tono con Él y reconozcamos nuestros pecados para poder perdonar. Eso es importante. Si lo dejamos ahí nomás que Él perdona nuestros pecados, ya está. El tema es si nosotros decidimos en nuestro corazón realmente arrepentirnos, pedir perdón y confesarlo. Por eso la palabra que decía Tomás es que es inconmensurable. Me tocó esta mañana. No hay en el mundo ninguna otra religión que nos ofrezca esto. Por lo general, muchísimas de las religiones son vengativas y aprovechan a Dios para que los saque de lugares en donde no va a haber misericordia. Sin embargo, esta religión, por llamarla así, ofrece libertad a nuestra vida, porque sabemos pedir perdón, porque nos arrepentimos y porque reconocemos lo que está mal. Es el único que nos da eso cuando nos arrepentimos. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Sí, ¿no es cierto? La mayoría conoce la palabra de Dios. Ahora, nosotros muchas veces decimos que perdonamos. Eso es real, verdadero. Conocemos que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer eso. Y decimos, sí, perdonamos, no nos cuesta mucho perdonar. Pero a veces no olvidamos lo que nos han hecho. Ese es un gran problema. Este Dios del que nos habla Miqueas dice que olvida. Amén, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esas cosas. De amarnos los unos a los otros. Y aprender a perdonarnos, olvidarnos. Porque si no olvidamos siempre va a estar ese rencor dando vueltas. Y es como una herida que se cierra y no se limpió. Queda la infección adentro. Amén, hermano. Tenemos que olvidar el mal que nos han hecho y saber pedir perdón cuando hacemos algo que está mal. A veces pensamos, pero yo no sé si dice algo mal, está ofendido mi hermano, pero no sé. Bueno, no le digas. Andá directamente y decirle, mira hermano, si vos te está pasando algo conmigo porque realmente algo te hice. No valores por el mal y el dolor que él siente. A todos nos puede doler la cabeza, pero a nadie te duele igual que al otro. Todos tenemos alguna enfermedad, pero no es la misma, aunque el diagnóstico sea el mismo. Algunos soportan más el dolor y otros menos. ¿Me explico? No hay dos personas iguales. Aunque la Biblia dice que Dios se llena de ira, porque está escrito. Y Él dice que disciplina a sus hijos. La Escritura es clara. No retiene su enojo. Es lo que tenemos que aprender nosotros, como hijos de Dios, como mensajeros de Él. Él no retiene su enojo, ni tampoco Él lleva en cuenta nuestros pecados para acusarnos. El que nos acusa es Satanás. Ese es el acusado, el mentiroso. Él no usa eso para acusar. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Estoy diciendo algo fuera de lo que nos ha enseñado el Señor. O sea que nosotros también, como Miqueas, podemos decirle al Señor, qué Dios como tú, Señor. Qué maravilloso sos. Podemos decir esas cosas. ¿Quién como tú? Como hemos cantado también. Lo hemos alabado esta mañana. Le hemos agradecido, hemos cantado por su bondad. Eso es lo que hemos hecho, lo que hemos venido a hacer, lo hemos recibido. Pero todos los días, hermanos, una vez que salimos de aquí, más adelante, mañana dentro de un rato, cuando salimos de acá, tenemos que vivir con el gozo ese de saber que el Señor está con nosotros. A veces confundimos el gozo del Señor con alegría.
Y a veces la alegría o la felicidad es un momento feliz y un momento en que recibimos algo que nos alegra. Pero el gozo del Señor es otra cosa. Aún en los momentos de tristeza, de necesidad y de angustia, debe permanecer el gozo del Señor en nuestra vida, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No confundamos. Podemos estar tristes, pero podemos estar gozosos, porque el Señor nos ha transmitido su gozo. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Amén. Cuando quieran digan algún amén por ahí también. Nosotros sabemos que podemos vivir sabiendo que el Señor perdona y que nuestras maldades han sido borradas de su poder porque lo hemos reconocido. Amén. Y Él lo hace para siempre, no como nosotros, que cada tanto nos viene a la mente: yo lo perdoné a mi hermano, pero lo que me hizo fue tan grande, es difícil perdonar. No. Perdonar para perdonar hay que tener mucho valor. Hay que tener mucho valor para perdonar. Y cuando se perdona todo. No puede ser obligatorio. Tiene que salir de nuestro corazón. O sea que solo este Dios que hizo el cielo y la tierra, que esto es lo importante del mensaje, puede perdonar pecados, cualquier pecado, pero Él, solamente Él. Amén. Solamente Él puede librarnos de las consecuencias de ese pecado. No hay otro, no hay solución de parte de los hombres. Él solamente puede ser el que nos absuelva. Amén, hermano. Solo este Dios inconmensurable, como hemos escuchado esta mañana, solo Él tiene el tiempo y la capacidad de amarnos a nosotros aún más allá de nuestras limitaciones. Y nosotros tenemos que ir caminando y aprendiendo a amar de la manera que el Señor nos enseñó y nos sigue enseñando. No podemos estar todos a la misma altura, porque esto es como los chicos que van a la escuela. Algunos son más rápidos para aprender y otros no. Pero todos, a fin de año, tienen que pasar de grado. Así que no se preocupes, algunos son más rápidos para hacer las cuentas, otros son más lentos, pero algunos leen mejor y otros leen menos. Y en el camino del Señor, los cristianos, los que estamos en el pueblo de Dios, algunos tienen unos dones y otros tienen otros, y bueno, cúmplalo, hágalo. Pero todos a los ojos de Dios somos iguales. Él nos ama. Y Él dio a su Hijo para cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo ustedes también conmigo en esto? Yo quiero contarle un testimonio a raíz de esto, que lo conté hace muchísimos años. Creo que ya ni me acuerdo, porque la verdad que perdí un poquitito la noción del tiempo. Y yo trabajaba con Gabriel Renari y con Gustavo Felice cuando ellos tenían una empresita de alarmas. Calculo que era más de 20 años. No sé, no recuerdo bien. Sí, creo que más. Yo les conté más o menos este testimonio. Los más viejitos que lo habrán escuchado alguna vez dirán así, me acuerdo. Pero es bueno para los que son nuevos. Y quiero contárselo, quiero compartírselo, porque vienen también a cuento de esta palabra que el Señor me dio esta mañana. Yo era vendedor de alarmas en aquel tiempo. Todavía no ejercía vida con algo. Vendía alarmas domiciliarias. Y un día me dice Gustavo: che, te están llamando de... Yo había visitado un barrio allá por el lado de la zona de Monte Grande, para allá al fondo, La Unión se llama, ¿no? Y hay lugares de La Unión, que es un barrio cerrado medio vacancito, ¿no? Y otro lugar que no es tanto.
Bueno, así que lo conoces vos. Sí. Eso es. Y bueno, me llamaron para pasar un presupuesto. Yo, hermanos, les digo la verdad, yo fui porque yo necesitaba trabajar y lógicamente fui a vender. Mi motivo no fue ir a predicar el Evangelio. Mi motivo fue ir a vender una lana para ganarme el peso para llevar a mi casa. Así que tenía un motivo especial para eso. Y cuando llegué, me atendió un señor que me hizo pasar de, no sé, tal vez 50 y pico, 60 años. Que para mí, hace 20, 30 años largos, no lo veía tan grande, tal vez como yo, o mayor en ese momento. Y hoy desde aquella arriba lo veo que era joven, ¿no? Y cuando entro, sale con la silla de rueda una señora, un poquito más joven que él. Y le digo, bueno, yo me voy a pasar un presupuesto. Me dice, bueno, perfecto. Esperemos digo, que pueda satisfacer lo que ustedes necesitan. Me dice la mujer enseguida, ¿ustedes son cristianos? Le digo, ¿cómo supo? Bueno, yo averigüé a ver quién llamaba y leí que las alarmas se llamaban CES y averigüé. Y claro, en los chicos le habían puesto, confiamos en el Señor, por eso se llamaban CES. Confiamos en el Señor. Y dice, yo también soy cristiano. Ah, bueno, qué bueno. Y ahí medio que no seguí con el tema de la venta de la alarma, sino que nos pusimos a hablar de la palabra del Señor. Y ella me dice, lo llamo porque nos robaron. Nos robaron hace 2 días. Digo, sí, le llevaron mucho. Mire, yo, acá en el barrio me quieren mucho. Me juntaron entre todos un dinero, hicieron una colecta en el barrio, en el trabajo de mi esposo, algunos ahorros nuestros, y juntamos un dinero porque yo tenía la posibilidad de hacerme una prótesis para poder caminar. Me había dicho el cirujano, creo que tenía que viajar al extranjero. De eso no recuerdo bien. Eso tenía que viajar al extranjero donde le iban a hacer una cirugía. Vio que hay que juntar mucho dinero para eso. Se ve que se enteraron los ladrones de esto y esperaron el momento en que ellos tenían el dinero en la casa y entraron y te robaron todo. Estos delincuentes se llevaron todo. Ahorros, donaciones, todo lo que tenían. Esta hermana me estaba comentando que se había sentido muy mal cuando le pasó esto. Y yo digo que no. Tremendo. Uno está confiando en algunas cosas y de repente pasan, tienen estos dueños del ajeno y se llevan el esfuerzo de tanto tiempo, el sacrificio de muchos, y a veces hasta terminan frustrando cosas que uno siente en su corazón y que busca, ¿no? Y ella me dijo que pensaba que nunca nos iba a perdonar. Por eso digo que vine a cuento, ¿no? Esto que el Señor me dio en esta mañana. Ahora, yo para ser sincero, en esos momentos también sentía, a ver, ¿qué palabra puede ser? Rabia o bronca, no sé. Me sentía muy mal por esta gente. Creo que sentía repulsión por esa gente. Me sentí muy mal. Ahora, en ese momento, ¿qué tenía que hacer? Si me pliego a las quejas de ella y todo, íbamos a estar los dos llorando. Así que dije, bueno, mejor, ¿por qué no oramos? ¿Qué le parece si oramos? No sé. Vamos a leer la palabra de Dios. Entonces ella sacó su Biblia, nos sentamos en la mesa. Yo no había hecho el presupuesto todavía, la ponemos sobre la mesa. Y ella me dice, yo estaba leyendo Romanos 5. Y cuando usted tocó el timbre, dice, estaba leyendo 5:5. Y bueno, vamos a seguirlo leyendo. Y busqué Romanos 5:5. Dice
entre otras cosas, ¿no? Para no hacerlo muy largo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo le puedo asegurar que en ese momento de ahí no me pasó nada. Creo que yo quería hablar un poquitito para tranquilizarla y seguir con lo mío, que era venderle la alarma. Quería tranquilizarla para que pasarle su presupuesto y seguir con mi trabajo. Porque pienso que a veces, aún que estemos de aquí en el frente, algunos piensan que, como así como comencé, que no somos igual que cualquiera, somos igual que cualquiera. Evidentemente el Señor quería decirnos algo en ese momento, pero yo no estaba prestándole la atención que correspondía, ni ella estaba en condiciones de recibirlo. Tampoco su esposo le ayudaba mucho, porque él no iba a la iglesia, no creía. Ahora, ella estaba angustiada y no podía entenderlo. Y yo, porque tenía, aparte de bronca, tenía apuro por vender mi alarma e irme. ¿Se entiende, hermano? No estoy justificándola. Ahora, como no me contestaba, a los 2 o 3 días la llamo por teléfono. Y me dijo, sí, yo ya lo iba a llamar. Dice, sí, vamos a colocarla la alarma. No hay ningún problema, aceptamos el presupuesto. Pero quiero decirle algo. Bueno, y me dice ella, textualmente, porque yo lo escribí eso. Ella dijo que esa palabra de Dios, porque la volvió a leer, se ve espiritualmente ya compenetrada en la Escritura, que esa palabra trajo a su corazón paz, amor, perdón por aquellos que le habían hecho mal. O sea que ese texto la había llamado a reflexión. Ahora, yo no me sentí bien cuando ella me dijo eso. Se lo digo con la mano en el corazón. Dije, ¿por qué a mí, que yo la vi igual, no me hizo lo mismo? ¿Por qué no me pasó igual? Y repito, nos pasa a muchos. Escuchamos una prédica, una palabra, alguien nos da una palabra y a uno les hace un efecto y a otro no. Nos da y no estamos en el mismo momento. Pero a mí no me había hecho el mismo efecto porque todavía yo guardaba ese malestar por el robo ese que había pasado, porque tenía bronca en mi corazón. No había sabido, pero no estaba en mi corazón la palabra perdón bien ubicada, no estaba martillando en mi mente. Y a veces nos pasa. Y perdonar, pero hermanos, tenemos que analizar cada palabra que está escrita, porque eso es lo que nos va a hacer bien en la vida y nos va a llevar en un rumbo exacto. Yo me pregunté por qué. ¿Y qué hice? Lo comenté con mi esposa en ese momento y buscamos el pasaje bíblico y lo volvimos a leer muy detenidamente. Lo leímos al derecho, lo leímos al revés y todo, y yo le digo, ahora entiendo algo que no entendía. Tan simple, tan a la vista, cualquiera lo entiende, pero a veces tenemos nuestra mente cerrada, hermano. A veces se nos ciega la mente, se cierra por nuestros pensamientos, por nuestras broncas, por nuestros odios, rencores, por que somos duros, por nuestro orgullo, por un montón de cosas, y entonces no vemos. Como ese árbol que está delante y no deja mirar el bosque. No vemos la profundidad. Pero cuando uno busca en el Señor, cuando uno profundiza la palabra, entonces el Señor te aclara la visión, la mente, y puedes darte cuenta de cuál es el mensaje que el Señor quiso fijarte en ese momento. El Espíritu Santo que me fue dado a mí, me estaba diciendo el Señor, es el que derrama su amor en mi corazón y no otro.
¿Se entiende, hermano? Hermano, él derrama tal cual lo dice ahí claramente y que yo no entendía. Lo digo porque siempre va a haber alguno que de repente no entiende muy bien cuál es el mensaje de la Escritura. Léalo varias veces, al derecho y al revés, y busque, porque el Espíritu Santo le va a dar el discernimiento para entender la palabra. Yo le pregunté: ¿por qué, Señor, sos tan bueno? ¿Por qué tenés tanta paciencia? ¿Por qué, si somos tan duros de servicio, sin embargo vos haces estas cosas? ¿Por qué razón el Espíritu Santo hace esas cosas en un corazón como el mío, que está ocupado en otras cosas, materiales y no espirituales? ¿Por qué lo hace? Claro, yo había dado mi paso de fe y obediencia, me había bautizado, había dicho que lo iba a seguir, y el Señor no se olvida de eso. Él dice que aunque te subas a las estrellas, a ver si lo saben, hasta allí te iré a buscar, ¿o no? Dice eso. O sea que, hermano, una vez que nosotros hemos entrado en el camino del Señor, Él se va a ocupar de seguirnos hasta el final, para que no nos vayamos, para que no nos perdamos. Él es nuestro buen pastor. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Amén. La respuesta se me aclaró en ese momento. Si no, no lo hubiera querido nunca. Hay que detenerse a leer las Escrituras. A veces la leemos al pasar y ya está. Pero hay que tener tiempo de meditación. Hay que tener un tiempo para analizar lo que el Señor nos quiere decir en las Escrituras. ¿Amén, hermano? Amén. El Señor respondió claramente. No es que me habló al oído, porque yo no tengo el teléfono con el Señor. Pero el Espíritu Santo de Dios habla a tu espíritu, habla a tu alma, tu mente, a tus pensamientos. Y la respuesta fue clara. ¿Por qué? Me preguntas. ¿Para qué? Bueno, para que puedas amar con el amor de mi Padre, me dijo el Espíritu Santo. Si no, no vas a poder amar. ¿Cómo voy a perdonar si no tengo el amor del Padre? Él es amor. Hermanos, cuando decidamos perdonar a alguien, cuando vemos que tenemos un problema, ¿viste que dice: no se ponga el sol sobre tu enojo? Mira, pensá, el Espíritu Santo de Dios está en mí para que yo pueda perdonar como Dios enseñó que perdonemos como Él perdonó. Así tenemos que hacerlo, ¿no? Ahora entendía el concepto de esa palabra derramado. Hoy hemos hablado del derramado. Si no, no lo entendía. ¿Qué era derramar? Sabemos que derramar es volcar algo, pero no sabía por qué, si no lo hacía. Entonces me pareció que mi vida era como un vaso, el cual tenía que ser llenado y estaba vacío en ese momento. Nuestros vasos van llenándose, a veces se ensucian nuestros vasos. Y el Señor quiere volcar ese cántaro de agua viva que Él tiene y no puede meterlo en un vaso si está sucio. Evidentemente mi vaso estaba sucio. ¿Cómo iba a entender? Tuve que limpiar el fondo del vaso, lleno de agua. Cuando vos tirás todo lo sucio, la mugre que está dentro del vaso ese, entonces el agua, ese cántaro que nunca termina, puede llenar tu vaso. Y puedes llenarlo hasta que rebalse, hasta que desborde, hasta que salpique a otros. Si no, no lo va a poder hacer. Yo pienso que en ese momento aprendí una lección que me duró hasta el día de hoy.
Hay cosas que tenemos que aprender en nuestra vida y que tienen que profundizarse, clavarse en nuestro corazón, porque si no, van a pasar los años y siempre vamos a estar con el mismo problema. Pero una vez que entró a nuestro corazón, que lo tenemos claro, se va a cumplir. Él quiere que se llene hasta que podamos salpicar a otros hermanos. El Espíritu Santo es el que nos hace testificar. Si no, yo creo que creo que es así. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder testificar nada. El Espíritu Santo tiene que mantenerse dentro nuestro. Cuando el agua salta, cuando el vaso se desborda, hablar de Jesús es fácil, hermano. Nos cuesta hablar del Señor porque el agua del Señor no está rebasando nuestro vaso. Pero cuando el agua desborda del vaso nuestro, es fácil hablar del Señor, es fácil testificar, porque Él lo prepara todo. No hace falta que busquemos mucho. Ya la palabra está en la boca porque el Señor la pone en nuestro corazón. Y del corazón sale a la boca por el poder del Espíritu Santo. Él prepara la comunión, el encuentro con el otro, la entrevista. Uy, tengo que hablarle a mi hermano. Buscar el Espíritu Santo, ponerte firme, que seguro Él te va a dar la palabra para cuando llegues a la presencia de aquel que tenés que llevarle la palabra. Él prepara el interés. Algunos dicen, ¿se interesará en que yo le lleve? Señor, prepara que la otra persona tenga el interés. Y también Él prepara el resultado. Nosotros vamos sabiendo que el Señor hará lo que Él dijo que iba a hacer. Amén, hermano. Ahora, el problema conmigo, ¿cuál era? Consistía en que Él no podía hacer nada porque justamente estaba sucio mi vaso. Fue muy, pero muy claro. O sea que no estaba en la fuente de agua viva, estaba en mí. Hermanos, no está en el Señor, está en nosotros el hecho de que no podamos aplicar a otros y llenar nuestro vaso. Nadie se excuse. Si algo no está pasando en tu vida, es porque vos no estás dejando que entre el río del Espíritu de Dios en tu vida. Es para pensarlo, para estudiarlo, para orar y para reconocerlo. Amén, hermano. El Señor no puede poner agua en nuestro vaso cuando hay mugre, porque está esa mugre del no perdón. En el caso mío, me costaba perdonar y entonces al estar esa mugre del no perdón, no podía perdonar. Había que volcarlo y vaciarse. Eso tiene que estar muy claro. Jesucristo dijo ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, en el verso 38 y 39, dice que el agua viva rebosaría y se derramaría de los que creyesen en Él. Y estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Me explico? Ahora, también tenemos que pensar, hermanos, que Dios no mezcla agua pura con el puro. Eso no tenemos que olvidar. Él no va a dejar caer el contenido de su cántaro limpio, precioso y transparente hasta que nuestro vaso no esté realmente limpio. Lo repito porque quiero que quede bien claro, porque si no, no tenemos respuesta. Digo, ¿por qué nos pasa esto en mi vida? Pensá un poco en vos. Nosotros tenemos que pensar para adentro. ¿Por qué a mí no me pasa? Ahora no es que te condenes, es que encuentres la respuesta. El que condena es Satanás. No aceptes la condena de Satanás. Aceptar la disciplina de Dios. El Señor disciplina con mucho amor.
Amén, hermano. Él va a repetirnos muchas veces las cosas, pero nosotros tenemos que estar abiertos a recibirlos, ¿sí? No envía su amor a un corazón que no ama, que no está dispuesto a amar. Tenemos que estar dispuestos a amar. Él va a enviar su poder a un corazón que opera diferente, a un corazón que se mueve movido por el poder humano. No lo envía. Él espera que vos seas sensible. Amén, hermano. Amén. Quiero hacerlo más corto todavía. Ahora, si nosotros comprendemos esto, podamos entender claramente lo que Pablo quiso decir en aquel momento. Recuerda cuando él dijo: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. A veces uno dice: pero ¿cómo? Sí, Señor. Si sabemos esto, si lo comprendemos, si está en nuestro corazón, entendemos lo que significa estar crucificado con Cristo. ¿Por qué envió el Señor Jesucristo a la iglesia? ¿Por qué lo envió después de su crucifixión? Él se fue, según las Escrituras, y dijo: me voy, pero os envío el Consolador. ¿Por qué lo envió? Y uno dice: bueno, para que esté con nosotros, para que nos redarguya el pecado. Sí, hay un montón de cosas de esas que son reales, porque están escritas. Pero no fue solamente para quitar la culpa del pecado, hermano, que tenía. Hay mucho más, el Espíritu Santo es mucho más profundo, mucho más grande, mucho más amplio. Él envía poder por medio de su Espíritu a la iglesia. Por eso hay que mantenerlo siempre vivo. El Espíritu Santo siempre tiene que estar vigente, tiene que estar en el mejor lugar de nuestro corazón, de nuestra vida, en el medio de la iglesia. No nos olvidemos eso, si no nos vamos a ir aplastando. Cuidado con eso. Ese poder que envía para vivir es para poder amar. La iglesia tiene que destacarse por el amor. Con el amor vienen todas las cosas demás. Con el amor se puede perdonar. El amor atrae. Si no hay amor, no atrae. ¿Quién va a ser atraído por el odio? El amor es el que rige. La iglesia tiene que destacarse por su amor. ¿Amén, hermano? Amén. Y con nosotros tiene que pasar lo mismo. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Ya lo dijo tanto Dios en el Viejo Testamento, lo dijo Jesucristo, lo repite el Espíritu Santo, nos lo cuentan los apóstoles. Cuando Pablo habla de un mandamiento nuevo, dice: pero es el mandamiento antiguo. O sea, que os améis los unos a los otros ya está escrito de antes. Amar al prójimo ya está escrito de antes. Pero para él dice: sin embargo es nuevo. ¿Por qué? Porque siempre es nueva la palabra de Dios y siempre nos lo va a repetir. Amén. Amén. O sea, ¿por qué tenemos que ir a la cruz? No tenemos que ir a la cruz solamente porque para arrodillarnos, qué sé yo, por nuestras necesidades o por reverenciar a Dios. No solamente para cargar nuestra cruz, como está escrito también: toma tu cruz y síguela y llevarla a la cuenta. No solamente para eso, hermano. Nosotros tenemos que aceptar ser crucificados. ¿Y sabes lo que quiere decir ser crucificado? Es matar a nuestro yo, nuestro orgullo, el viejo hombre, todos los días. No me voy a arrepentir de decirlo. Cuantas veces me sea oportuno hablar desde aquí al futuro, y digo: hermano, maten al viejo hombre, porque si no, él se la va a llevar a ustedes por él. Y todo el esfuerzo que uno hace para vivir en Cristo se pierde, porque el viejo hombre va a ganar en nuestra vida y no le vamos a dejar. El Espíritu Santo es el que tiene que guiarnos. ¿Amén, hermano?
La Iglesia va a tener poder cuando haya autocrucifixión de parte de cada uno de nosotros. ¿Amén, hermano? Yo quiero terminar diciendo que, pero es una reflexión, ¿no? Sobre todo. Hemos cantado, hemos alabado al Señor, hemos reconocido. Tenemos un Dios que nos ha perdonado. Una vez y para siempre. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora de repente, si ahora en este momento vos reconoces que hay algo que está mal en tu vida, hoy, cuando te vayas o más tarde, cuando estés solo, cuando te sacuda la palabra del Señor, pero si vos reconoces que has pecado delante de Él en algún momento, porque estás ahora pecando, o que te sentís mal por eso, no te sientas con temor y digas el Señor no va a hacer nada conmigo. No. Confesá tu culpa. Abrí tu corazón. Hacelo delante de Él, hacelo delante de un hermano en el cual le tengas confianza. Juntate con algún otro y ponete a orar. Pero no dejes pasar más tiempo. Confesá tu culpa. Arrepentirte. Y pedir a Dios que te restaure, que te limpie, que te ayude a vaciar ese vaso que está sucio. Si el Señor dice feliz, y se va a dar. Y Él va a dar una medida buena. Dios no es mentiroso. El padre de mentira es el príncipe de este mundo. Pero si Dios te dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Hay que confiar. Amén. Él lo va a hacer conforme a la misericordia de Él, que Él prometió que lo iba a hacer. Amén, hermano. Es un Dios grande, poderoso, misericordioso. Y tengamos en cuenta, queridos hermanos, algo que es muy importante. Que el agua de Dios no va a llenar nuestro vaso hasta que saquemos el agua sucia que está en él. ¿Me explico? ¿Vos querés que el Señor haga grandes cosas? Que haga maravillas en tu vida? Limpia tu vaso. Para que entre el agua del Espíritu Santo en tu vaso. Y vas a ver vos las cosas que van a pasar. Ni te lo imaginas. Van a pasar cosas maravillosas en tu vida. ¿Por qué? Este Dios es poderoso, es verdadero y es justo.